Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Felices fiestas, espero que este día sea de alegría y que además no nos sorprenda la lluvia. Desde mucho tiempo hace siempre tengo el recuerdo de que la mayoría de los 15 de septiembre eran pasados por agua y resultaba una frustración enorme porque reunidos todos los niños en torno a las familias, nuestros padres, tíos, en fin, era verdaderamente una fiesta incluso con los vecinos. Algunas de esas cosas ya se perdieron, se adornaban las calles, hay millones de anécdotas al respecto. Yo creo que cada familia tendrá las propias y cada uno pues sentirá ese nacionalismo y esa ferviente adoración por este país de manera muy distinta. Algunos tal vez echen pestes de él porque no les ha hecho justicia la revolución ni la independencia. Otros más a lo mejor siguen teniendo la esperanza de que podremos construir efectivamente un México independiente, y algunos más también pues pensarán con pesimismo que estamos condenados a repetir los mismos patrones de conducta, y también pues que el hombre no cambia, como nos ha hecho notar en reiteradas ocasiones Laberinto Azul, un gran amigo de este espacio, a quien envío un saludo y le deseo, como al resto, unas felices fiestas. Les recomiendo, por cierto, que revisen nuestra entrega del viernes pasado entre George Dylan y su servidor, en el que pues en estos viernes de un poquito abierto a la cultura, en este caso fue a la historia y a la historia de México, precisamente en ese momento de independencia. Echamos un vistazo a los mitos en torno al contexto, a algunos sucesos, pero por sobre todo también a los personajes, a los padres de la patria, que tan próceres debieron serlo y cuál era su papel real en esta historia. En fin, fue una charla muy larga, muy entretenida, que después vinculamos con el panorama internacional, y también los invito a que esta noche nos acompañen a Dylan y a mí eh, en otra charla que también ahora hablará de algo vinculado con esa independencia, pero también con las revoluciones, las del siglo XX en particular, y qué en común tienen con la nuestra, si efectivamente resulta una leyenda urbana que nos influenciaron, o si realmente tomamos mucho de la fraternidad. En fin, por ahí va el asunto. Así es que no se lo pierdan, en la noche estaremos con ustedes en una charla más informal, más abierta, más divertida incluso en ocasiones, y de verdad se la van a pasar muy bien, así que acompáñenos. Por lo menos nosotros nos las pasamos espléndido porque no coincidimos en todas las ideas, y mi visión de los sucesos históricos pues ya tiene otras connotaciones, porque evidentemente fuimos educados en sistemas escolares muy distintos, el tiempo ha pasado, se libera información con respecto a nuestros próceres, se puede conocer más acerca de ellos sin mitificarlos o desmitificándolos incluso. En fin, es muy interesante a veces hacer una labor arqueológica para estudiar nuestro pasado y ver hasta dónde eh, tanto la historia como lo que creemos es producto de lo que nos vende papá gobierno para crearnos mártires y hacernos sentir nacionalistas, aunque sea por un momento, porque en el fondo ellos abrazan al mercado y además también abrazan el liberalismo, el neoliberalismo. Así que, bueno, son polémicas que nos encanta tener a Dylan y a mí, porque nos permite ver esa disparidad entre una persona que ya se está volviendo dinosaurio y la otra que pues está en plenitud de vida y que tienen vivencias y ópticas muy diferentes de, de los sucesos históricos, sobre todo por la formación de cada uno, aunque no es muy distinta, pero las circunstancias y el tiempo que nos tocó vivir sí tienen sus contrastes.
El desarrollo tecnológico, por ejemplo, en estas últimas décadas es impresionante, como lo fue en cada etapa. Yo recuerdo a mi abuelo revolucionario, revolucionario tanto por las ideas, pero también por que estuvo en la revolución, mirar incrédulo, trastornado, sorprendido, estupefacto, la llegada del hombre a la luna. Y yo la vi con él en televisión y para ambos fue un impacto terrible. Él porque, pues bueno, 1910 los aviones eran incipientes, eh, y yo estupefacto porque finalmente el sueño de aquel niño que era entonces era que cuando fuese adulto o llegase a esta edad, pues los viajes al espacio y a otros planetas serían lo cotidiano, y qué lejos estamos del sueño de aquel niño. En fin, no quiero divagar mucho con todo eso, se presta más para una de esas charlas que seguramente tendré con Dylan más adelante. Hoy quiero referirme a otros temas, volviendo a lo político, y es a ese contaminante que significa para todos esta guerra que ya se inició, que no es nada nuevo, entre ya las dos candidatas bien definidas, perfiladas, que son Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. De un lado vemos a Xóchitl, que está deseosa de llamar la atención porque últimamente sus bonos han caído, dicen las encuestas, cuando en términos reales, por lo menos a mi juicio, yo no vi nunca que subieran lo suficiente, como no fuese a través de la influencia de los medios de comunicación, que le fabricaron una historia, una telenovela tipo Peña Nieto, y la colocan desde la niña que vendía gelatinas, hasta la joven que luchaba tenazmente por una profesión, hasta la empresaria exitosa. ¿Cómo se parece a la Rosa de Guadalupe o a casos de la vida real o a una telenovela como cualquiera de las que pasaban las televisoras, todavía no hasta hace mucho tiempo, y que sigue siendo una historia repetitiva a lo largo del tiempo? Y yo no veo nada malo en ese afán y en la posibilidad de superación y crecimiento y de realización. Lo que pasa es que es una en un millón, si no es que más. Y menos en el contexto de un neoliberalismo salvaje. Es terrible, ¿eh? Me parecen a veces fuera de contexto, pero hay mucha gente que está pegada al televisor viendo esas cosas. En fin, hay novelas costumbristas y de época que le llaman, pero también con una visión muy de acuerdo al régimen, de cómo ver a nuestros próceres o bajo el argumento de verle el lado humano. Pero no me desvío, vuelvo a retomar la charla en el sentido de que estoy viendo cómo desesperada Xóchitl Gálvez por ver perder sus bonos, porque ya le apareció por ahí de la ultraderecha este actor Verástegui, parafraseando con lo de las telenovelas, y por el otro lado también parece que Samuel García sí se avienta por la grande, por la presidencia de la República. Entonces mayor competencia y mayor riesgo, como si ella por sí misma no fuese un riesgo para su persona, para la candidatura y para la alianza, con cada uno de los dislates que se le ocurren un día sí y otro también, y luego tratando de enmendarla. Mayor competencia, que es competencia para Xóchitl, porque en el caso de Verástegui es ultraderecha y defiende valores muy radicales y que son, también los abraza la derecha y en cierto sentido también hasta el PRI. El único que, pues bueno, ¿qué importa si los abraza o no? Porque son solo los chuchos y el conserje que cuida el edificio y que ya ni le hace aseo, pues nadie lo ocupa. En fin. Y veo al PRI y al PAN tratando de, por una parte, reprochándole a Verástegui y por el otro, tratando de frenar la candidatura de Samuel de Nuevo León, que aspira a convertirse en candidato, cerrándole la puerta en su congreso local,
para que no obtenga la licencia y poder competir en el proceso. Y a la propia Xochitl, enfocando sus baterías en dos vertientes. Ya lo hizo con el pasado matrimonial de Claudia Sheinbaum y su ex esposo, que pues bueno, se vio envuelto en un escándalo gracias a Rosario Robles, Carlos Salinas y el jefe Diego, el de los billetes, pues, de las maletas, de las ligas, etcétera, etcétera. Y enfocando también sus baterías contra el presidente, ahora haciéndose la víctima, porque lejos de dar explicaciones de por qué habita una casa en la que hay un montón de dudas con respecto a cómo la adquirió, su costo real, y que además la ocupa ilegalmente, y que la alcaldía pues tampoco hace absolutamente nada por corregir la situación o regularizarla, por lo menos cuando ya lleva 2 años de gestión, ya va casi de salida y no ha podido arreglarla. La situación legal de ese condominio que autorizó, dicen las malas lenguas, la propia Xochitl, porque ahí iba a vivir eventualmente. Entonces ya vimos ese golpeteo metiéndose hasta con la familia de Sheinbaum, aunque ya no esté casada con aquel individuo que se vio vuelto en un escándalo. Y sin embargo, el golpeteo va por ahí, tocando ya a la familia. Como lo hizo en el caso del presidente, al irse a Estados Unidos a perseguir al hijo del mandatario de la nación. Y ahí sí no importa que haya sido una situación de particulares el rentar una casa, pero cuando a ella le balconean algo, pues entonces sí teme por su vida, no le vayan a hacer algo, no la vayan a pensar lo suficientemente rica como para comprarse una casa o un departamento, lo que sea, de algo así como valor real de 15 millones de pesos. Clase media se asume ella, ¿no? Porque además el resto del tren de vida, pues como, o sea, no es solo pagar la casa y comprarla, un crédito bancario que liquida, que es una fuerte suma, en solo un año. Sus ingresos como senadora no dan para tanto. Pero en fin, es parte del escándalo en el que está envuelta, pero a lo que yo me refiero es que con el deseo de llamar la atención enfoca sus baterías contra Claudia Sheinbaum y las enfoca también contra el presidente diciendo que él es quien quiere derrumbar su casa roja, cuando el presidente incluso estaba fuera del país. Digo, en fin, no cuadra por ahí. El presidente ya le dijo, pues a mí ni me interesa y no la quiero hacer mártir. Así que, pues bueno, no necesita intervenir el presidente porque no hay peor enemigo de Xochitl Gálvez que su alter ego. Así que yo no quisiera ver del otro lado un tipo de ofensa metiéndose con lo familiar de Claudia Sheinbaum contra Xochitl Gálvez. Eso no solo a mí, sino yo creo que a muchos los decepcionaría. Pero yo no quiero para esta contienda electoral, como muchos mexicanos, pienso yo, no queremos una guerra de ofensas personales que en nada contribuyen al desarrollo de este país. Una Xochitl que se disfraza incluso de Andrés Manuel López Obrador, le roba el discurso y las frases que ha utilizado a lo largo de su carrera política para sentirse identificada con esa franja de la sociedad a la que no llega ni la ultraderecha ni la derecha y a la que olvidó el PRI si es que alguna vez se acordó de ella. En fin, no tiene mucho camino para dónde hacerse Xochitl Gálvez y pues el recurso fácil es la diatriba. Y cada que alguien, reportero, analista político, etcétera, le pregunta sobre los múltiples escándalos en los que está inmersa, simple y llanamente le echa la culpa a los demás, pero no explica nada. Yo insisto, no quiero ver que Claudia Sheinbaum caiga en el insulto fácil, porque hasta ahora, por ejemplo, en la contienda interna nadando de a muertito, ganó sin mayor contratiempo.
porque el berrinche de Marcelo pues es cosa de Marcelo. Si desde hace un año no quiso ver para dónde marcaban las tendencias, pues culpa suya. Así es que yo espero, desearía que no hubiese ese tipo de guerra ofensiva y que atenta incluso contra lo familiar. No quisiera un tipo de campaña así. Y sin embargo tengo que advertir que por lo menos desde la oposición esa es la apuesta, la denostación del rival. Ya lo había advertido en otra entrega, me va a ser muy interesante, me va a resultar muy interesante cómo califica el INE toda esta serie de acusaciones, sobre todo si son mutuas, si las van a calificar como violencia política de género, si va a tirar a ambas candidatas, en fin. Y que tenemos pendiente ver quién va por Movimiento Ciudadano, en el antecedente de que efectivamente no va a ganar, pero veremos el grado de impacto que tiene en la candidatura de Xóchitl Gálvez, a quien se le complica por donde se le vea el panorama y particularmente porque ella es su peor enemiga. En fin, hasta aquí lo dejamos. Yo les invito a que por la noche, como les decía al principio, nos acompañen a Dylan y a mí, hablando ahora de revoluciones, su influencia, si es que la hubo en la nuestra, siendo la primera del siglo XX, la mexicana. Yo creo que es más probable, junto con nuestra constitución, que haya influido en el resto. Lo vamos a analizar hoy en la noche. Así es que en estas charlas que son más abiertas, más amenas, así que pues, les pido que nos acompañen. Les dejo nuestras vías de comunicación. Denos un like, suscríbanse y no se pierdan estar con nosotros en un rato porque nos vamos a divertir bastante. Así es que yo los dejo por ahora, esperándolos más tarde. Cuídense mucho. Hasta entonces.